Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza esta hora Mirada Financiera aquí en Radio Infinita en este miércoles 19 de octubre de 2016 con una temperatura bastante agradable en Santiago. Yo no lo puedo creer al ver la cordillera totalmente nevada como si estuviéramos en invierno. ¿Es así o no es así? ¿Cómo está Sergio Tricio, gerente general de Rubis, quien me acompaña en el día de hoy? Hola Paulina, muy bien, muchas gracias por la invitación. Mirando este clima que cambió de un día para otro de manera increíble. Está más rico, ya volvimos a la primavera. Sí, pero hoy día en la mañana hacía mucho, pero mucho frío. Sí, pero y decían que iba a llover el fin de semana quizás, pero ya no. Vi hoy día que se va a mantener rico el clima. Sí. Eso por lo menos en la capital. En regiones sabemos que también ha mejorado un poco el clima. Sí, pero bueno, fue un invierno de San Juan. Sí, me gusta más el veranito de San Juan. Sí, es mejor, mucho mejor. Pero bueno, aquí nos conlleva hablar de los mercados y los mercados, la verdad, que también han tenido un veranito de San Juan. Sobre todo el IPSA chileno, que está pero repuntando de una manera muy, muy importante. Vamos a conversar de eso, vamos a conversar también de los datos que se entregaron en la noche de nosotros, pero en la mañana de ellos, los datos de China, de este crecimiento para ya el tercer trimestre, un 6,7%. Vamos a hablar de eso, pero antes, Sergio, los mercados. ¿Cómo está Asia? El Nikkei avanzó en el día de hoy un 0,21, el Hang Seng abajo, 0,38, Shanghái abajo también un 0,15. En Europa, todas las bolsas en positivo, el FTSE 100 de Londres un 0,31, el CAC 40 de París un 0,25, el DAX alemán un 0,13 y el IBEX 35 de España un 0,96. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Día de debate hoy día, el último debate previo a las elecciones. Vamos a estar conversando de eso también, Sergio. El Dow Jones crece un 0,38%, el Standard & Poor's también avanza un 0,29 y Nasdaq un 0,06. ¿Qué pasa a nivel local? Hoy el IPSA está creciendo un 0,89% y el IJPA también avanza un 0,71. ¿Qué pasó con el cobre? $2.11 en el día de hoy, una caída de un 0,3% con respecto al cierre de ayer. ¿Por qué habrá sido eso si el crecimiento de China fue el esperado? ¿O a lo mejor repuntarán el día de mañana? Sí, la última semana hemos visto un repunte del dólar en China, una depreciación de su moneda, y eso estaría al parecer afectando la salida de capitales de China por un lado, y por otro lado también al ser un dólar más caro en China le sale más caro comprar commodity, y las cifras de la semana pasada de exportación e importación fueron malas, bajo. Y eso demuestra que todavía hay baja demanda en China pensando ya más hacia el futuro. Y bajó el dólar hoy día, 665,7 este miércoles con respecto a su valor del día de ayer. ¿Qué le pasa al dólar? Sí, puede ser un poco relacionado a lo que está pasando con las bolsas de la región, particularmente con el IPSA, que ha subido bastante y se está haciendo atractiva la región y eso está generando una fortaleza de las monedas. Por ahí puede ser esta contraposición de lo que está pasando con el dólar en el mundo, que está subiendo, y acá en la región, por el contrario, ha estado cayendo un poco. Así que ahí están las fuerzas hoy día luchando hacia dónde se dirige finalmente las próximas semanas el dólar. Bueno, y las miradas, por supuesto, que están atentas a lo que irá a suceder en el día de hoy. ¿Qué va a pasar hoy día en este debate de Donald Trump con Hillary Clinton? Fíjate que las señales con respecto también a lo que pudiera pasar, a las señales también de la Fed, han sido mixtas. Si bien la semana pasada se hablaba que un 70% de probabilidades que la Fed subiera las tasas de interés en diciembre, como que bajó un poco a un 63% debido a palabras de Janet Yellen con respecto a que serían un poquitito más, dejarían pasar un poco más de inflación. Sí, ahora, por los datos que hemos visto en Estados Unidos en el último mes, en general hemos visto muy buenas cifras y yo creo que el tema en discusión es
ok, van a subir las tasas lo más probable en diciembre, pero la discusión está en qué va a pasar el próximo año. ¿Cuántas veces podrían subir la tasa el próximo año? Yo creo que ahí está la gran duda y es a eso que el mercado ha ido reaccionando en el último tiempo. Yo soy de la idea de que esta alza que viene por parte de la Fed es inminente. Las cifras han mejorado, la inflación está subiendo, está recuperándose la confianza y como ha dicho el segundo a bordo, el segundo al mando, Fischer, si no suben las tasas luego, probablemente después puede ser muy tarde y se les puede escapar de las manos la inflación, que en el mundo ha repuntado bastante en la expectativa en las últimas semanas. En Inglaterra se esperan mayores tasas de inflación, en Europa, algo que había cambiado o que ha cambiado de manera importante respecto a lo que vimos en la primera mitad del año. Así que hay una mayor inflación esperada y eso anticiparía estas alzas de tasas por parte de la Fed. Fíjate que ayer lo comentamos, pero lo ratificamos en el día de hoy, este IPC de septiembre de Estados Unidos, que se ubica con lo esperado y una variación anual de 1,5%. Los precios de la gasolina y algunos servicios son los que impulsan el registro de este mes. Hablemos de China. El crecimiento del producto del tercer trimestre del 2016 fue un 6,7%, en línea con lo mostrado el mismo ritmo del trimestre previo. Yo creo que es interesante también hacer un doble clic, porque dentro de ese resultado, dentro del análisis, lo que preocupa, fíjate, tiene que ver con el aumento del crédito, especialmente en el sector construcción, con lo cual se está haciendo una presión de manera artificial. Vemos en el mercado inmobiliario, lo hemos hablado en China, ¿qué pasa con el crédito? ¿Qué pasa con el tema inmobiliario? ¿No habrá burbujas en esa zona? Sí, esa es la gran duda. Bueno, hay muchas dudas respecto a China, si los datos son los correctos, si finalmente hay alguna manipulación, no se sabe bien qué es lo que hay detrás de todas estas cifras. Generalmente nos sorprende poco China precisamente quizás por lo mismo. Las cifras salieron en línea con lo esperado. Lo único que sorprende dentro de los datos que conocimos anoche, que era el PIB por un lado, el crecimiento, también las ventas minoristas 10,7 y también la producción industrial, que la producción industrial es un dato un poquito más reciente y esa sube menor a lo esperado. Exacto. Entonces, sube un 6,1%, menor a lo estimado, y la inversión en activos fijos aumenta un 8,2% en línea con lo previsto. Claro, entonces esos temas que ya son mirando un poquito más hacia adelante y esta burbuja, este riesgo que existe respecto al mercado inmobiliario, son las dudas que siguen existiendo respecto a China. ¿Qué tanto de eso es cierto en el sentido de que la ocupación de propiedad en el futuro sea la adecuada o no? Si finalmente se construyen muchos edificios y hay muchas construcciones en general y después no se habitan, como ha pasado en el último tiempo por un exceso de inversión, finalmente eso puede pasar la cuenta. Son bien elocuentes esos reportajes donde se ven las verdaderas ciudades fantasmas en las grandes ciudades de China. Increíble, puro cemento y nada habitado. Entonces, esas son las dudas que genera. Y bueno, al final, con lo que uno se tiene que quedar respecto a China, creo yo, hoy en día, es que el crecimiento se sigue moderando. Vamos a seguir esa tónica en el futuro. Lo ha demostrado tanto exportación e importaciones, que son datos más recientes, que demuestran la debilidad de China, que hay un cambio en la matriz de generación de riqueza, que ya no es tanto manufactura, sino que es más servicio o más consumo interno. Y ese proceso es lento, va a demorar tiempo, y como lo ha dicho el FMI y muchos bancos de inversión, si este año va a crecer China un 6,7%, un 6,6%, probablemente el próximo año crezca otro poquito menos. Y eso es lo que finalmente tiene consecuencias para nosotros, en lo que es principalmente el precio del cobre, que ha seguido el cobre una trayectoria muy parecida a lo que ha sido este crecimiento de China. Por lo tanto, no creo que hayan sorpresa y hay que seguir adecuándose a este menor crecimiento que está presentando China hoy en día. Fíjate que estaba leyendo un artículo que decía, ¿es momento de invertir en China? Buena pregunta. Muchas veces no van de la mano lo que son las cifras económicas con respecto a lo que son las expectativas del mercado. Y de hecho, algunos aspectos positivos que se anticipaban hace algunos meses era precisamente esta mayor inversión en construcción, que eso iba a generar un impacto en el crecimiento. Otra razón importante que ha sostenido el crecimiento de China en el último tiempo es que el gasto público ha aumentado considerablemente
y la inversión privada ha seguido debilitándose mucho. Bueno, ahí vemos un poco la disyuntiva en la cual estuvo el gobierno chino con respecto a un crecimiento que él dijo, ya, no vamos a dejar nosotros de sostener el crecimiento de China, que surja el consumo interno, pero como dices, estuvo un proceso lento y por eso ha tenido que inyectar de nuevo al gobierno más recursos para que no se les vaya el crecimiento hacia abajo. Exacto, un pasito para adelante, uno para atrás. Es como que dejamos que la economía funcione de manera normal y sola, o le inyectamos nuevamente dinero, y eso ha sido un poco lo que ha ocurrido. Y eso ha sostenido algunos sectores de la economía china que han tenido algo de impulso. Si miramos la bolsa china en los últimos semanas, meses, ha estado bastante estable y con una cierta recuperación, que es lo que ha ocurrido en general con los mercados emergentes. Y pasó algo bien interesante con el Brexit, que a mí particularmente me sorprendió mucho, porque cuando se da este escenario no contemplado, que era el Brexit, todos pensábamos que iba a quedar la escoba, el caos en los mercados mundiales, cosa que no ocurrió. ¿Y qué fue lo que pasó? Que todos los flujos se fueron precisamente a los mercados emergentes, donde encontramos mayores tasas de retorno esperadas al futuro, y eso es lo que ha generado, por ejemplo, el alza del IPSA local. El alza del IPSA local, el alza de la bolsa brasileña, que en dólares este año subió un 70%, es una locura. Entonces, se reestructuró los flujos a nivel global, salieron de los países desarrollados, se fueron a lo emergente, y ahí China en algunos sectores puede haber atractivo. Por lo tanto, yo creo que China puede ser alguna alternativa, pero no es riesgoso todavía porque no se conocen fehacientemente cómo son los datos. Sí. Muchas veces se dice que a nivel político se maneja la cifra. Sí, o sea, mi visión particular es, podemos mirar a China, pero en una ponderación muy menor, ser un mercado que podríamos encontrar algo de retorno, pero con cierta cautela. Y es un poco lo que ocurre hoy día en todos los mercados. O sea, Estados Unidos está carísimo en términos de evaluación, en términos de todo. Y sigue subiendo la bolsa. Y ha seguido muy fuerte. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿dónde encontramos rentabilidad? Y Europa ha sido uno de los favoritos, Japón, pero no ha pasado nada hasta ahora. Entonces está difícil el panorama en cuanto a los mercados accionarios. Hoy en día, algunos esperan que la bolsa norteamericana viva una contracción, una caída importante, una corrección similar a lo que pasó a fines del año pasado. ¿Por qué? Estamos viviendo el mismo panorama de lo que ocurrió a fines del año pasado. Postergación en la alza de tasas hasta que llegó el mes de diciembre, en donde la Fed sube las tasas el año pasado. Ahora probablemente pasa lo mismo, y de ahí vivimos un choque en los mercados a comienzos de este año con caídas de un 15% en la bolsa norteamericana. Hoy día podría pasar algo parecido, ya en donde los inversionistas se pongan algo temerosos por un momento en particular, y veamos una cierta corrección, que finalmente esa corrección de la bolsa norteamericana debiera impactar al resto de mercados. Entonces, eso es lo que a mí por lo menos me inquieta en este minuto y me hace ser un poquito más cauteloso. ¿Y tú crees que a partir del 8 de noviembre también se despeje en esta incertidumbre? También. Porque por supuesto que eso ha generado incertidumbre, aunque las encuestas hablan de que Hillary Clinton ya tiene el paso avanzado hacia transformarse en la próxima presidenta de Estados Unidos. La incertidumbre de Trump ha generado ruido en los mercados. Lo que no ha generado ruido son las buenas resultados de las empresas que han reportado hasta ahora en Estados Unidos. Estamos en época de resultados. Fíjate que ayer me llamó la atención el salto que tuvo Netflix, se dispara un 19,5%, marcando su mejor jornada en el día de ayer en 3 años y medio. Sí. Y los bancos también han reportado. Bank of America tuvo un buen reporte durante esta semana, y al parecer que todas las acciones que cotizan en la Standard & Poor's tendrían un buen reporte en esta tercero, ¿no?, del año. Tercer trimestre del año, claro. Sí, bueno, sin duda las elecciones van a seguir generando esta incertidumbre, y como hemos visto en 2 grandes encuestas e hitos durante este año, las encuestas fallaron, que fue con el acuerdo de paz en Colombia y con el Brexit. Por lo tanto, ahora, por más que se espere de que vaya a salir Hillary Clinton, todavía no está asegurado ese hecho, y por lo tanto los inversionistas tienden a ser más cautelosos. Pero lo que sí ha sorprendido de manera muy positiva, como tú bien decías, era estos resultados empresariales en Estados Unidos. Siempre parte con los resultados de los bancos. Ya entregó Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America. También le fue bien Goldman Sachs. Muy, muy buenos resultados. O sea, la verdad que han superado con creces los beneficios por acción de este periodo, y en particular ha sorprendido muy positivamente la gestión interna de las inversiones, que eso ha sido como la gran sorpresa. Por lo tanto, eso le da digamos, cierto soporte a la bolsa norteamericana, que no se ha decidido a caer, sigue muy estable y muy cerca
de máximos. Por lo tanto, eso es lo que todavía mantiene muy estable a los mercados a nivel global. Esta semana también, Sergio, ha sido una semana muy activa con respecto a los bancos centrales. Va a seguir siendo activa. En el día de ayer tuvimos la reunión de política monetaria, donde el Banco Central no entregó mayores sorpresas, un 3,5%, pero bueno, hay una frase ahí que podríamos explicar o analizar en la segunda parte del programa. También hoy día entregó luces el Banco de Argentina, el Banco Central, el Banco de Brasil. También hoy día decidiría sobre su tasa de política, que la bajaría sobre 14%. Y también mañana tenemos el Banco Central Europeo, que nos entregará luces de cómo se viene la política monetaria en la zona euro. Pero antes hacemos una pausa, ¿te parece? Perfecto, vamos a ella. Equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio. Es de 1937, ya volvemos. El leopardo puede saltar hasta 10 metros de distancia y pese a su tamaño, supera los 60 kilómetros por hora en carrera. Eso es agilidad. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y esa es nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestra agilidad. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos en Mirada Financiera junto a Sergio Tricio, gerente general de Rubix. Sergio, antes de entrar a temas locales, demos una mirada a lo que está pasando. Me pareció bien interesante lo que está pasando en Argentina, que el Banco Central dijo que se acerca a la meta de inflación del 2017. Estamos hablando de 20%, si tampoco es para hacerse tan felices. Pero un gran logro para Argentina. Pero es un gran logro. Sí. También, fíjate que en martes la Secretaría de Finanzas informó que este jueves, es decir, mañana, saldrá a tomar dinero al mercado a través de la colocación de un bono del Tesoro Nacional en pesos argentinos, con un ajuste al índice de inflación y una tasa de 2,25. Yo creo que es muy importante la actividad, por decirlo, actividad, o no, la importante actividad que está desarrollando Argentina en los mercados internacionales, tantos años que estuvo fuera de ellos, y cómo han aumentado las reservas del Banco Central de la Nación de una manera muy, muy importante. Estamos hablando que el banco ya tiene 39.000 millones de dólares, una reserva que no se veía hace mucho tiempo. Sí, es complicado la situación de Argentina y yo creo que es más complicado aún para la gente, para la población que ve, como muchas veces acá en Chile también nos pasa, que vemos todos estos temas como muy lejanos, porque al final ya, ¿en qué me incide que al final el gobierno se esté endeudando más? Y hasta hace un tiempo atrás no le veíamos a nadie, entre comillas. Entonces, esa situación de hoy día más deuda en Argentina, de hoy día ir mejorando varias cifras macroeconómicas, hoy día la gente no lo percibe, porque subieron los precios enormemente, le subieron enormemente los precios de la energía. Ahora anunciaba esta semana el presidente Macri que iba a eliminar este tema del fútbol en la televisión gratuita, y son medidas impopulares, pero que finalmente están generando ahorros para el gobierno, que está reestructurando la economía, y que eso es muy bueno para la inversión, es muy bueno para el futuro de una nación como la Argentina. Y eso, ¿dónde se percibe? En la bolsa. La bolsa en el último tiempo, el Merval ha subido como la espuma, está en máximos de hace bastante tiempo, y eso demuestra que hay un mejor ánimo respecto a invertir en Argentina, y eso genera más trabajo, genera más crecimiento. Pero este año ha sido difícil y han tenido una contracción importante en el crecimiento, un 1,8% es la caída que el Fondo Monetario Internacional prevé para la economía de este año. Claro, un aumento de la inflación quizás más allá de lo que esperaban, porque les golpea precisamente a las familias que hoy día tienen que pagar mayores costos de energía que antes no tenían, y es la dificultad de poder explicarle esto a la gente a veces, que le afecta al bolsillo, pero tiene una consecuencia positiva a mediano o largo plazo. Me llamó mucho la atención lo que conversábamos antes del programa, Sergio, que tú me dijiste,
A mí me llama la atención cuando los argentinos muchas veces dicen que haberle pagado a estos denominados, porque ellos lo llamaban fondos buitre, eran fondos exteriores que habían apostado, ¿no es cierto?, por una deuda mala de ellos. Claro. Haberle pagado fue un error. Claro. ¿Cómo que fue un error? Claro. Fue lo que les abrió las puertas a Argentina para poder endeudarse con el mundo. Exacto. Y eso, como te digo, es muy difícil de poder explicarle a la gente cuál es el beneficio, porque generalmente son beneficios a muy largo plazo, que es lo mismo que hablamos acá en Chile hoy día con que el país se endeuda más o menos y que nos baje la clasificación de riesgo. Eso tiene consecuencias al final para el crédito de la gente en la compra de un auto, la compra de una propiedad y en las empresas en el financiamiento. Y eso muchas veces cuesta poder transmitirlo y la gente no lo ve, pero es súper importante y son los cambios que al final están beneficiando a Latinoamérica. Argentina ha cambiado del cielo a la tierra en el último tiempo en aspecto macroeconómico. En Brasil también se ve un mejor escenario. Exactamente, y hoy día, fíjate, el Banco de Brasil recortaría la tasa de interés de referencia por primera vez en 4 años. ¿En qué? ¿Qué es lo que quiere lograr? En un intento por ayudar, ¿no es cierto?, a esta economía de Latinoamérica a salir de la peor recesión en varias décadas. Recordemos, ¿no es cierto?, la tasa Selic desde su nivel actual de 14,25. Bajarlo un poco, vamos a decir que bajaría un 25 puntos base, es poquito, pero es una señal. Es una señal, que es lo importante y va en la misma dirección de lo que está haciendo Argentina, que también ha bajado un poco las tasas, y Chile, que también se puede unir a este escenario de menores tasas, que son señales positivas para la región, que demuestran un cierto cambio, primero político, segundo macroeconómico, y que eso se está viendo reflejado en las bolsas. Hablábamos de que el IPSA está subiendo bastante en el último tiempo, pero no se compara esta alza del IPSA con lo que ha pasado con la bolsa brasileña, que este año ha subido en dólares un 70%. Es enorme el salto que se ha pegado Brasil, y eso siempre es un imán para la región. Por lo tanto, si la bolsa brasileña ha andado tan bien, es evidente que la bolsa chilena también se tiene que contagiar, y eso es lo que estamos observando hoy día. Y me uno a las palabras del ministro Valdés en el sentido de que esa sí que es una señal primaveral muy positiva, la de ver al IPSA rompiendo los 4.200 puntos, subiendo con mucha fuerza ayer y hoy día, y que eso generalmente desde el punto de vista de los mercados, uniéndolo con la economía, siempre la bolsa se anticipa al ciclo económico, y probablemente en unos meses más la economía en realidad chilena ya se estabilice y empecemos a ver mejores cifras, que es lo que todos esperamos. Ojalá que la primavera llegue, pues, y no tengamos estos nubarrones o lluvias que hemos tenido en el último tiempo. Y como dice el presidente del Banco Central, que lo dijo en un seminario, hay que tener cautela con las frases, las metáforas lindas. Sí. A mí me encanta la primavera, pero hay que cuidar. Hay que tener cuidado, pero yo en general he sido bastante contrario a todas estas frases y todos estos discursos del último tiempo, pero ahora por lo menos la bolsa nos está dando una señal bien positiva, y a eso suelo creerle un poquito más que la frase. ¿Qué pasa con el sector inmobiliario? Y lo íbamos a conversar un poco de ese tema, porque la verdad que hemos visto una baja importante. Sí, la semana pasada conocimos las cifras del tercer trimestre, y vimos una caída que trimestre contra trimestre el año pasado ha ocurrido lo esperable, que es una caída sobre el 40% en las ventas de propiedades. Hay que recordar que el año pasado vimos este boom de compras por el hecho de que se venía este aumento del IVA, en donde se exageró la venta, se aprovecharon de esa estrategia de marketing mucha inmobiliaria, se aceleraron ventas, y ahora estamos viendo la caída normal de este proceso. ¿Qué debiera ocurrir de aquí en adelante? Ya hemos visto las primeras señales de debilidad del mercado inmobiliario, en donde comienzan a bajar un poquito los arriendos, comienzan a bajar un poco los precios de las viviendas usadas, y esos son señales que podrían aminorar las expectativas futuras en los precios de las propiedades. Y ahí hay un consejo para la gente hoy día que está viendo la posibilidad de comprarse un departamento, una casa, una propiedad. En el último tiempo hemos visto tasas de retorno, tasas de alzas de precios de un 10% anualizado probablemente. Ha sido increíble el salto de precios en los últimos 5 años. Y generalmente cuando a nosotros nos venden un producto, siempre nos muestran lo que ha pasado para atrás. Y lo que suele ocurrir para atrás, a uno se lo tienden a proyectar hacia el futuro. Pero cuidado, hoy día como está la economía, con el exceso de ventas del sector inmobiliario, es difícil que los precios de aquí en adelante sigan subiendo como han subido hasta ahora. Pero en áreas específicas, por ejemplo, porque se ha dicho que había que ser muy cuidadoso con el tema de las oficinas, que es el que tenía una mayor caída. ¿Pasa lo mismo, por ejemplo, con casas o departamentos? Porque se dice que los departamentos tienen una venta más fuerte que las casas. Por el tema de seguridad, porque ahí dentro de lo que es la decisión de compra entran otros ingredientes. Sí, hay una mayor demanda, por supuesto. Se ha cambiado el segmento de departamentos más pequeñitos. Hay varios cambios que ha vivido Santiago en particular, que es probablemente donde más estudios existen, y hemos visto cambios en ese sentido. Ahora,
muchos dicen, bueno, los precios han subido mucho, van a tener que caer. Yo soy de la mirada de que los precios probablemente no caigan. Si caen van a ser caídas muy moderadas. No vivimos una burbuja, no entramos en un escenario tan exorbitante como se vivió en Estados Unidos en su minuto, porque acá el crédito nunca fue más allá de lo razonable. Pero los precios subieron y lo que yo esperaría de aquí a los próximos 3, 4, 5 años es que los precios se mantengan. Y por lo tanto, una inversión, si los precios se mantienen, finalmente el retorno disminuye considerablemente. Entonces, no hay que esperar caídas en los precios para ver una menor rentabilidad, sino que solamente por la mantención de precios hace menos atractivo hoy día al sector inmobiliario. Sigamos en rentabilidades, pero las AFP, porque cuando estamos analizando el tema de la bolsa, este IPSA que crece ya sobre los 4.200 puntos, pensamos en qué pasó con el fondo E. ¿Te acuerdas el llamado que hizo este movimiento de No Más AFP a que las personas se cambiaran el fondo E? Si se hubiera cambiado al fondo E, no les hubiera ido muy bien. Claro, de hecho, hay que ser cuidadoso siempre con estas estadísticas que se sacan por periodos muy puntuales. O sea, analizar la bolsa, analizar los mercados en 3 meses no es lo correcto. Obviamente que las personas que se cambiaron al fondo E hace un par de meses con este llamado perdieron plata respecto a estar en fondos más riesgosos. La mirada siempre tiene que ser a más largo plazo, no por una coyuntura en particular. Y de todas formas, con este cambio, a pesar de no haber sido el correcto porque se pierde rentabilidad respecto al fondo A, de todas formas eso ha generado una inyección enorme en la renta fija. La renta fija ha subido bastante y de todas formas este año el fondo E ha sido rentable, pero siempre el consejo es tener una mirada de más largo plazo respecto a estos movimientos en los cambios de fondo. Se ha popularizado mucho el tema de estar constantemente mirando los fondos y cambiarse, y eso es un error. Porque eso también, como tú dices tú, es un error, porque muchas veces la rentabilidad que tú ves en el día, al minuto que se hace efectivo tu cambio, ya no es la misma rentabilidad. ¿Te acuerdas que se discutió mucho? Sí. Cuando este movimiento Felices y Forrados llamaban a las personas a cambiarse de un fondo a otro fondo, y en el día A, cuando ellos recomendaban, el día efectivo en que la persona realmente se cambiaba era 7 días después. Claro. Y ya la rentabilidad no era la misma. Claro, y por lo mismo hay que ser cuidadoso porque hay muchas empresas que se han dedicado a esto. El año pasado, tengo entendido, Felices y Forrados cambió a los cotizantes 9 veces en el año, y eso eso no tiene ningún sustento de la literatura de que sea correcto, porque hacer ese market timing para tratar de ganar el mercado es muy difícil, y de hecho las estadísticas demuestran que no han sido exitosos en este último tiempo. Entonces hay que ser cuidadoso y uno tiene que considerar, para evaluar en qué fondo estar, ver su edad, ver su tolerancia al riesgo y ver si es que realmente va a estar dedicado y atento a cambiarse constantemente, o si no quiere estar más tranquilo y dejar los fondos que vayan fluctuando en el tiempo. Lo que nos ha dicho la historia, la estadística, es que el fondo A ha sido el que ha rentado más en los últimos años desde que se crearon, y eso con eso uno se tiene que quedar. Si una persona tiene 40, 45, 50 años, 55 años, quedan 10 años para jubilarse, y por lo tanto la rentabilidad de los fondos más riesgosos generalmente es mucho más alta que los fondos menos riesgosos. ¿Y pasa lo mismo con los cambios de una AFP a otra? Exacto, también ahora tuvimos esta noticia de boicot, llamaron claro, a boicotear a 2 AFP, a Provida y Cuprum, este movimiento No Más AFP. Claro, de cambiarse de estas 2 AFP, y también es un error porque por una consigna, por un boicot, hacerle caso a personas que están haciendo llamados irresponsables no es lo correcto. Lo que sí es correcto es ver cuánto nos cobra la AFP, cuánto es el monto que tenemos ahorrado, cuáles son las rentabilidades históricas y también en menor medida cuál es el servicio. Si todas esas variables no hacen sentido de una AFP respecto a otra, hay que tomar la decisión. Y en particular, por ejemplo, hoy día se discute sobre Provida y Cuprum. Provida tiene una de las más altas costos por la administración, una de las más altas comisiones, y no es la AFP que ha rentado más en el tiempo. Por lo tanto, ahí puede que algunas ¿Cuál es la que ha personas... rentado más? Las que han andado mejor en los últimos años y de manera histórica son Habitat y Cuprum, ¿ya? Por lo tanto, Cuprum es una muy buena AFP que ha administrado muy bien los fondos, pero es más cara que otras, y ahí es donde hay que hacer el análisis de cuánto me impacta a mí el costo versus la rentabilidad. Y en ese sentido, las personas que tienen pocos ahorros, hasta 15, 20, 25 millones de pesos, deben privilegiar menor costo. Pero las personas que tienen más de ese monto deben privilegiar rentabilidad, porque la rentabilidad les afecta mucho más que ese ahorro que pueden tener en comisión. Entonces ese es el análisis que uno finalmente tiene que hacer. Y ahí está lo que hemos, con lo cual comenzamos a conversar hace 2 o 3 semanas cuando estuviste de nuevo en el programa, que empezamos a hablar cuando se comenzó este mes de la educación financiera, que es el mes de octubre. Es precisamente a eso, precisamente lo que tú has dicho. O sea, cuando existen esos llamados,
revisar, ver, analizar, asesorarse bien. Y algo que yo destaco mucho de todo lo que ha pasado en el último tiempo, las marchas y todo esto, que bueno. ¿Por qué? Porque la gente necesariamente se ha tenido que informar más. Por lo tanto, más allá de que uno esté de acuerdo o no con el movimiento, ha generado mayor cultura respecto a esto y estoy seguro... Y hay herramientas, ¿no es cierto? Hay herramientas, mucha imagino, información. y herramientas en la web que es fácil para los usuarios. Sí, absolutamente. Y bueno, nosotros también en nuestra empresa tenemos hartas columnas y tratamos de entregar estos datos que son tips, que son cosas más aterrizadas que a veces uno no las encuentra en cualquier lado y finalmente ahí puede encontrar alguna asesoría que le sirva precisamente para tomar mejores decisiones. La información. La información, exactamente. Yo creo que eso es clave en todo orden de cosas. Y una información bien utilizada, por supuesto, que te genera decisiones más acertadas. Absolutamente. Estamos con eso absolutamente de acuerdo. Se nos acabó el tiempo, Sergio. Ya son Pasó las volando. 2:31. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy, donde hicimos un recorrido por el mundo y también aterrizamos en temas concretos que tienen que ver con la educación financiera en nuestro país. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Paulina, que estén muy bien. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.